Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencia o Reto en Matemáticas y hoy con la primer clase de límites, donde vamos a ver el concepto y la definición de límites que son muy importantes para saber qué estamos haciendo cuando calculamos un límite. Vamos a empezar con el concepto. Voy a dibujar un eje cartesiano y x y voy a definir una función f de x cualquiera. Supongamos una función así. La voy a llamar f de x y voy a determinar un valor cualquiera en el eje x, por ejemplo este, y lo voy a llamar x0. Para ese x0, la función f de x tiene una imagen que la vamos a escribir como f de x0. Entonces el par ordenado x0, f de x0 determinan un punto en la función. Cuando yo quiero averiguar un límite, es interesante saber que estoy tratando de ver cómo es la función muy cerca de un valor. Es decir, no me importa qué pasa en ese valor. Yo voy a analizar el límite para x0. Y no me va a interesar qué pasa en x0. Es decir, en x0 la función vale f de x0. Pero eso no me va a interesar. Esta función bien podría tener un agujero acá y no estar definida en x0. No me importaría, porque lo que vamos a analizar en este caso es un entorno de x0 que no es x0. Es lo que sucede muy cerca de x0. Y hay dos formas de acercarse a x0. Una es acercarse por la izquierda y otra es acercarse por la derecha. Es decir, desde la izquierda de x0 hacia x0 y desde la derecha de x0 hacia x0. Y vamos a ver qué pasa con la función cuando nos acercamos tanto por la derecha como por la izquierda. Comencemos por la derecha. Voy a tomar un valor cualquiera de ese entorno y voy a ver cuánto vale la función en ese punto. Nos da este valor de y. Si me acerco un poco más a x0 siempre por la derecha, voy a ir a la función y me va a dar este segundo valor de y. Si me acerco todavía un poco más a x0, voy a llegar a un punto de la función donde vamos viendo que en y nos vamos acercando muchísimo más a f de x0. Es decir, que cuanto más me acerco a x0 en x, más me acerco a f de x0 en y. Sin importarme qué pasa exactamente en x0, sino qué pasa muy cerquita de x0. ¿Y cómo se escribiría esto? Bueno, se escribe como límite de x tendiendo a x0, pero acá me estoy acercando por la derecha y lo vamos a poner con un signo más. Cabe decir que esta flechita significa tiende, lo voy a poner por única vez. Tiende quiere decir se acerca. Es decir, que tomo valores de x, como tomé acá, que se acercan a x0. Y el más porque me acerco por la derecha, es decir, por números superiores a x0. Que se parecen mucho a x0, pero que no son x0. ¿De qué función? Bueno, de la función f de x. ¿Y esto qué nos da? Nos da lo que se acerca a la función en y. ¿A qué nos estábamos acercando? Muy bien, a f de x0. Lo mismo puedo hacer por izquierda y ver qué pasa por izquierda. ¿Sí? Lo voy a hacer con otro color para que se note mejor. Vamos a suponer que tomo un valor cualquiera de x en un entorno de x0, pero por la izquierda de x0. Voy hacia f de x, encuentro un valor en y. Me acerco un poquitito más a x0, siempre por la izquierda. Encuentro un punto y voy a un valor de y. Me acerco otro poquitito más y voy a parar a otro valor de y. Fíjense que a medida me voy acercando a x0, en y me voy acercando nuevamente a f de x0. ¿Y cómo voy a escribir esto? Lo voy a escribir como límite de x tendiendo a x0, pero ahora por izquierda, así que le voy a poner un signito menos,
¿De qué función? De la f de x. ¿Y esto a qué nos da igual? A lo que se acerca en y. ¿A qué se acerca y? A f de x0. Estos dos límites que calculé se llaman límites laterales. ¿Sí? Y si los límites laterales son iguales, como en este caso, nosotros vamos a poder decir lo siguiente. Vamos a poder decir que entonces, esto significa entonces, existe, esta dada vuelta significa existe, vamos a mencionarlo aunque sea por única vez. Entonces existe el límite de x tendiendo a x0 y ya lo pongo en general, no lo pongo ni por izquierda ni por derecha, de f de x, y es igual a ¿qué? A f de x0. Entonces nosotros podemos decir que si los límites laterales dan iguales, el límite, ya hablando en general, cuando x tiende a x0, existe. Y es ese valor que nos dio en los dos casos. Si tuviéramos que hay una función como esta, vamos a ver. Voy a dibujar una función f de x, pero que ahora va a tener la característica de que va a estar cortada. Por ejemplo, algo así. Bien. Y vamos a ver que el valor donde está cortada justo coincide con el x0. De manera tal que si yo quiero ver la imagen de la función, para x0 corresponde este f de x0. Y si quiero ver dónde está este agujero, está, pongámosle un valor cualquiera, y1. Bien. Ahora, si yo analizo un entorno de x0, como en el caso anterior, y voy por derecha, acercándome por derecha, me voy a dar cuenta que en y se va acercando al i1. Entonces escribo límite de x tendiendo a x0 por derecha de f de x es i1. Ahora, ¿qué pasa si yo me pongo a analizarlo por izquierda? Me acerco a x0 por la izquierda, por este valor. Entonces empiezo a buscar las imágenes de la función y me voy dando cuenta que a medida me acerco a x0, me acerco a f de x0. Por lo tanto, límite de x tendiendo a x0, pero ahora por la izquierda, de f de x, es igual a f de x0. Porque en y me estoy acercando al f de x0. Pero claramente, i1 y f de x0 son valores distintos. Es decir, los límites laterales no son iguales. Por lo tanto, voy a decir que no existe el límite de x tendiendo a x0 de f de x. ¿Sí? Es decir, la función pega un salto, por izquierda tiende a un valor, por derecha tiende a otro valor, por lo tanto no existe el límite. Muy bien, hasta aquí el concepto de límite y ahora vamos a ver la definición en forma estricta. Yo recomiendo que los que están en universidad o carrera de grado presten mucha atención a esta definición porque la van a ver y la van a utilizar. Sin embargo, los que están en un nivel secundario o intermedio pueden saltearse esta parte e ir directamente al próximo video donde ya vamos a empezar con la ejercitación. Sin más preámbulo, vamos a ver lo mismo que vimos en el concepto, pero ahora lo vamos a definir matemáticamente. Vamos a hacer una función, como habíamos hecho en el ejemplo pasado, f de x f de x, ahí está, y vamos a definir un x0, cualquiera. ¿Sí? Voy a definir un x0 acá. Y voy a ver la imagen en y, que ya antes la poníamos con f de x0 y la vamos a poner ahora con L. ¿Y por qué lo voy a llamar L? Porque va a ser el límite. Es decir, fíjense que si yo
me acerco a x0 por la derecha, la f de x tiende a L, y si me acerco por la izquierda, f de x va a tender a L, que es lo que hicimos en el concepto. Ahora voy a definir un intervalo epsilon mayor a 0, que significa que es un epsilon positivo, y ese epsilon se lo voy a sumar a L, esto va a ser epsilon, y también se lo voy a restar a L, ¿sí? Esto va a ser epsilon. Por lo tanto va a quedar definido un L más epsilon, porque obviamente es L más el intervalo epsilon, y acá ¿qué me va a quedar? Efectivamente, un L menos epsilon, ¿sí? Porque tengo L y le saco epsilon. Y ese L más epsilon y L menos epsilon me va a determinar un rango que lo estoy dibujando aquí y lo voy a pintar en amarillo para que se note cuál es. ¿Sí? Es este rango que está acá. Fíjense que L, que es el límite, me queda encerrado en ese rango. Cabe decir que este epsilon es un intervalo que yo lo puedo hacer tan chico como yo quiero. Y ese epsilon me va a determinar en el eje X varias posibilidades de corte con ese eje X. Por ejemplo, el L más epsilon corta la función en este único valor, ¿sí? Y tenemos aquí un intervalo determinado por ese valor donde corta el L más epsilon. Ahora, el L menos epsilon, bueno, tiene varios cortes. Fíjense que la f de x corta con el L menos epsilon aquí, determinando este intervalo. También corta aquí, determinando este intervalo. Y corta también aquí, determinando este otro intervalo. Fíjense todos los intervalos que determinan los cortes con f de x y L más epsilon y L menos epsilon. Bueno, a mí lo que más me va a interesar de todos estos rangos que dibujé acá es el más pequeño de todos, que en este caso, en mi dibujo, es este, ¿sí? Y a ese intervalo lo voy a llamar delta. ¿Por qué me importa el más chico? Me importa el más chico de todos porque es el menor intervalo que contiene al valor que va a ser el límite, ¿sí? Que va a estar acá, que no va a ser en el punto exactamente, sino muy cerca del punto. Pero fíjense que este intervalo contiene todo este entorno, ¿sí? Hasta acá. Y si lo hago para el otro lado también, contienen todo este entorno. Entonces van a contener todo este entorno de f de x, donde están todos los valores que se acercan a L. Fíjense, tanto por la izquierda como por la derecha, están todos los valores que se acercan a L. Así que voy a tomar ese delta hacia la izquierda y hacia la derecha. Determinando así, ¿qué cosa? Bueno, dos puntos o dos valores en x, que son x0 más delta y x0 menos delta. Correcto. Ahora, yo este intervalo epsilon podría hacerlo mucho más pequeño si quiero. Por ejemplo, podría decir, bueno, tomo un epsilon acá y acá, más pequeño todavía. Determinando así otro rango que lo voy a dibujar con otro color. Lo voy a dibujar con blanco. Determinarían este rango en blanco. Y el L menos epsilon se movió un poquito para arriba y el L más epsilon se movió un poquito para abajo, ¿sí? Entonces yo estaría determinando todo este rango que está entre las dos líneas blancas. Por lo tanto, también van a cambiar los cortes en el eje X. Fíjense que ahora va a cortar acá, corta acá, corta en varios valores más, pero bueno, me interesan sobre todo los más chiquitos. El más chiquito, fíjense que es este, ya casi ni se ve, fíjense que es este chiquito, que es más chiquito que el que yo tenía antes,
Fíjense la diferencia. Este es el que tenía antes. Y este es el que tengo ahora. De todos los nuevos cortes, este va a ser el más chiquito. Entonces quiere decir que cuando yo achiqué el epsilon, achiqué este epsilon, se me achicó el valor delta. Siempre teniendo en cuenta que, fíjense ustedes, ahora el rango de el x0 más delta y el x0 menos delta es menor. Fíjense que antes estaba acá en verde, acá y ahora fíjense que está acá y acá. Pero siempre el punto al que tiende la función f de x está dentro de ese rango. Es decir que si yo achico al epsilon tanto como yo quiero, este delta también se va a achicar tanto como yo quiera. Y siempre el valor o los valores cercanos a L van a quedar dentro de ese rango. Entonces, si eso sucede, quiere decir que el límite es este valor, ¿sí? No importa cuánto yo achique el epsilon y no importa cuánto se achique el delta, el L siempre va a quedar encerrado en ese rango. Y esa es la definición de límite, pero ahora hay que pasar todo esto a una escritura matemática. Entonces veamos cómo podemos escribir todas estas cosas. Primeramente, si yo tengo el rango, voy a agarrar el más grande, que es el que más se ve, llamando f de x acá a todas las imágenes, no a la función en sí, sino a todas las imágenes de la función, o sea, todos los que nos da. Si yo tomo un x cualquiera acá, obtengo un f de x en este eje y. Entonces tengo un montón de f de x aquí en el eje y determinados por el rango. Y cualquiera que tome yo acá, que no sean L, insisto, porque no importa lo que pasa en el punto, sino que pasa muy cerca del punto. Si yo tomo cualquier valor de f de x, voy a notar que todos esos f de x van a estar por debajo de L más epsilon y por encima de L menos epsilon. Por lo tanto, voy a escribir que f de x va a ser menor a L más epsilon y mayor a L menos epsilon. Es decir, va a estar encerrado entre estos dos valores. ¿Y qué pasa si yo paso el L para el lado f de x? Voy a obtener menos epsilon menor a f de x menos L menor a epsilon. Recuerden que cuando tengo una doble desigualdad, paso el L tanto de un lado como del otro, restando, y obtengo un único término acá en el medio. ¿Y esto qué es? Fijémonos, recordemos el tema de la definición de módulo, que no la voy a trabajar demasiado acá, pero para que recordemos qué pasaba cuando se abría un módulo. Si tenía módulo de x menor a, tengo que x es menor a mayor a menos a. O sea que fíjense que esto se parece, donde x acá sería f de x menos L, a sería epsilon y menos a sería menos epsilon. O sea que yo quiere decir que puedo pasar de aquí hacia aquí sin ningún problema. Y puedo decir que esto es lo mismo que decir módulo de f de x menos L. Todo esto es menor a epsilon. ¿Sí? Esto es lo que pasa en y. Y si hago lo mismo en x, voy a obtener que si tengo el x0, y le estoy diciendo al intervalo que es menor a ¿qué? A x0 más delta, porque está por debajo de x0 más delta, pero está por encima de x0 menos delta. Así que es mayor a x0 menos delta. Si paso el x0 restando, como hicimos recién con el L, voy a obtener x menos x0 menor a delta mayor a menos delta. Y esto vuelve a ser un módulo. Vuelve a ser módulo de x menos x0 menor a delta. ¿Por qué? Bueno, por esto de acá. Por esto de acá. Por esto de acá. Por la definición de módulo
Esto se cumple también en X, pero con el delta, que es lo que habíamos visto en esta zona. Bien, y ahora que tenemos escrito tanto lo que pasa en X como lo que pasa en Y, estas son condiciones que se tienen que cumplir. Entonces, ¿cómo voy a escribir esto? Veamos. Voy a escribir que para todo epsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0 tal que, puedo ponerlo con la barrita así, esto significa tal que si módulo de f de x menos L es menor a epsilon, entonces módulo de x menos x0 es menor a delta. Bien, veamos, esta es la definición ya en forma estricta. Esto significa para todo, epsilon mayor a 0, que es el epsilon que tomé acá en el eje Y, existe un delta mayor a 0, es decir, yo tomé primero un epsilon y existía un delta en el eje X. Y luego tomé otro epsilon más chico y cambió el delta. Existe otro delta distinto en el eje X. Entonces siempre para todo epsilon mayor a 0 que yo tome existe un delta mayor a 0 que cumple ¿qué cosas? Que cumple que justamente el módulo de f de x menos L es menor a epsilon, es decir que todos los valores de f de x están dentro del rango de L más epsilon y N menos epsilon. Entonces el módulo de x menos x0 es menos a delta. ¿Qué quiere decir? Que también me define un rango en x y esos contienen a este límite L. Bueno, esta definición en principio parece bastante compleja, pero hay que repasarla varias veces, hay que escribirla, hay que explicársela a uno mismo hasta que el mecanismo quede bien entendido. Muy bien, en el próximo video vamos a ver cómo se trabaja con esta definición ya en forma numérica. Vamos a hacer un ejercicio y luego sí vamos a empezar con la ejercitación. Espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video de Ciencia o Reto Matemáticas.